Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la economía ecuatoriana. Para esto nos basamos en un debate del programa Políticamente Correcto. Tuvimos a 3 economistas de renombre, Alberto Acosta Burneo, Verónica Artola y Jaime Carrera. Y bueno, déjenme decirles que la cosa se puso intensa. Hubo opiniones muy diferentes sobre si Ecuador enfrenta una crisis, digamos, pasajera o algo mucho más profundo. Lo que me parece clave aquí es que nos lleva a preguntarnos, ¿está realmente rota la economía ecuatoriana? Hay consenso en que la situación es crítica, pero las opiniones difieren en cuanto a la gravedad y las causas. Exacto. Y para empezar, Políticamente Correcto nos muestra indicadores económicos que, bueno, son alarmantes. Contracción del PIB, 15 de 20 sectores productivos en declive, aumento del desempleo. Un dato que me impactó fue que la construcción, que siempre se ha visto como un motor de empleo, se desplomó. Claro, y es que estos indicadores no son simples números en una pantalla. Reflejan la realidad de miles de ecuatorianos que están luchando por encontrar trabajo, pagar sus deudas, mantener un nivel de vida digno. Totalmente. Y aquí es donde las visiones de los economistas empiezan a chocar. Por ejemplo, Jaime Carrera argumenta que los problemas de Ecuador son estructurales. Vienen de décadas de mala gestión, de un gasto público insostenible y de una falta de reformas de fondo. Él cree que se necesita, por un lado, disciplina fiscal, pero también un cambio de mentalidad. Un cambio donde los ecuatorianos pasen de una cultura de dependencia del Estado a una cultura de emprendimiento. Carrera es bastante crítico con lo que él llama la insensatez del sistema. Exigimos mucho, pero aportamos poco. Para él, Ecuador está en un punto de inflexión. Si no se reconoce la gravedad del problema, las consecuencias van a ser aún peores. Interesante. En contraste, tenemos a Alberto Acosta Burneo, que se muestra más optimista. Él destaca algunos indicadores positivos, como el aumento de la liquidez y la mejora en las exportaciones. Su propuesta se centra en atraer inversión, reducir la burocracia, abrir sectores estratégicos a la participación privada. Incluso menciona el modelo chino, que combina elementos de control estatal con apertura al capitalismo. Lo que me llama la atención de Acosta Burneo es que no se queda solo en pedir más inversión. Propone medidas concretas, por ejemplo, la creación de un mercado eléctrico mayorista para combatir la crisis energética. Sí, él conoce que no hay soluciones mágicas, pero cree que con las reformas adecuadas se pueden ver resultados en unos pocos años. Claro. Y luego tenemos a Verónica Artola, que expresa una profunda preocupación. Ella afirma que la economía sí está quebrada y critica duramente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Un modelo que, en su opinión, ha fracasado en comparación con la apertura económica de países como Perú y Chile. Es interesante esa comparación. ¿Podrías explicar brevemente en qué consiste ese modelo, para quienes no están familiarizados con la historia económica de la región? Claro. La industrialización por sustitución de importaciones fue un modelo económico popular en Latinoamérica a mediados del siglo XX. La idea era proteger la industria nacional reemplazando productos importados por productos locales. Sin embargo, a largo plazo, este modelo generó ineficiencia y falta de competitividad. Ya veo. Entonces, Artola argumenta que este modelo, sumado a décadas de políticas erróneas, nos ha llevado a un estancamiento económico y un aumento de la pobreza. Y lo que me impactó de su análisis fue la urgencia con la que pide un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. Ella cree que solo un gran pacto que involucre a todos los sectores puede sacar a Ecuador de este atolladero. Es fascinante cómo cada economista identifica diferentes raíces del problema. Para Carrera es la falta de disciplina fiscal. Para Acosta Burneo es la rigidez del modelo económico. Y para Artola es la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad jurídica y física, lo que genera desconfianza en los inversores. Y esas diferencias de diagnóstico llevan, por supuesto, a propuestas muy distintas. Totalmente. Tenemos un choque de paradigmas. Se debate el rol del Estado. ¿Debe ser un motor de crecimiento a través de la inversión pública o debe reducir su tamaño y fomentar el sector privado? Y ligado a esto, surge la discusión sobre el modelo económico del gobierno de Rafael Correa, ¿no? ¿Logró reducir la pobreza o fracasó en generar un cambio estructural duradero? Acosta Burneo, por ejemplo, critica la ineficiencia de la inversión pública durante ese periodo. Cita casos como las hidroeléctricas. Él prefiere un modelo donde se atraiga capital privado, incluso si proviene de países con sistemas políticos diferentes, como China. Para Acosta Burneo, la ideología es secundaria. Lo importante es que la inversión, sea pública o privada, genere empleo y riqueza. Claro, mientras que Verónica Artola pone el énfasis en la necesidad de un entorno propicio para la inversión. Habla de la inseguridad jurídica, la burocracia, la falta de confianza en las instituciones como obstáculos para atraer capital, tanto nacional como extranjero. Para ella, no se trata solo de cambiar leyes. Se trata de generar un clima de confianza donde los inversores se sientan seguros. Y eso implica un cambio cultural profundo, un verdadero acuerdo nacional. Un cambio de mentalidad, como decía Carrera.
Y mientras se busca ese acuerdo, la realidad es que Ecuador enfrenta desafíos inmediatos: el pago de la deuda externa, la crisis energética, la inseguridad, la falta de empleo. Lo que me parece crucial es que, más allá de las diferencias, todos coinciden en la urgencia de la situación. Ecuador no puede seguir postergando las decisiones difíciles. Es cierto. Y en la próxima parte del programa vamos a profundizar en las soluciones concretas que plantean los economistas. ¿Qué medidas proponen para la disciplina fiscal? ¿Cómo se puede atraer inversión en un ambiente de tanta incertidumbre? No se lo pierdan. Si hablamos de soluciones, un tema central que surgió en Políticamente Correcto fue la disciplina fiscal. Claro, un tema que siempre genera debate. Implica tomar decisiones difíciles, como reducir el gasto público o subir los impuestos. ¿Qué opinaban los economistas sobre este punto? Jaime Carrera fue muy claro al respecto. Para él, no hay forma de reducir el déficit fiscal sin crecimiento económico y sin una reducción drástica del gasto. Habló incluso de la necesidad de renegociar la deuda externa para liberar recursos que se podrían destinar a la inversión productiva. Suena lógico, en principio. Pero, ¿cómo se logra eso en la práctica? ¿De dónde se recorta sin afectar servicios básicos como educación, salud o seguridad? Carrera propone una revisión a fondo del gasto público, identificar áreas donde se pueda reducir el despilfarro y la ineficiencia. Mencionó, por ejemplo, la necesidad de eliminar instituciones duplicadas, reducir la burocracia. Algo así como hacer una limpieza de la casa. Eliminar lo que no sirve y optimizar recursos. Exactamente. Y aquí es donde la propuesta de Alberto Costa Burneo cobra fuerza. Él cree que la clave está en atraer inversión para reactivar la economía y así generar los recursos necesarios para financiar el gasto social. Pero, como mencionaba Verónica Artola, atraer inversión no es tan simple como cambiar unas leyes. Se necesita generar confianza. Algo difícil en un contexto de incertidumbre política y económica. Artola propone un gran acuerdo nacional, un pacto que involucre a todos los sectores: gobierno, empresas, sindicatos, sociedad civil. Un acuerdo que permite establecer reglas claras y estables a largo plazo para crear un clima favorable para la inversión. Un acuerdo que vaya más allá de los intereses partidistas y se enfoque en el bien común. ¿Crees que eso sea realmente posible en un país tan polarizado como Ecuador? Es un desafío enorme, sin duda. Pero Artola insiste en que es la única forma de romper con la inestabilidad y el estancamiento. Para ella, la clave está en construir consensos y dejar de lado la confrontación permanente. Suena utópico, pero quién sabe, a lo mejor es lo que Ecuador necesita. Y mientras se busca ese acuerdo nacional, ¿qué medidas concretas se pueden tomar para empezar a mover la economía? Costa Burneo propone una serie de reformas para facilitar la inversión. Habla de simplificar trámites, reducir la burocracia, eliminar trabas a la inversión privada en sectores estratégicos y crear un marco legal más claro y predecible. Recuerdo que mencionó el tema de las licencias ambientales represadas. Miles de millones de dólares en proyectos detenidos por la burocracia. Es un ejemplo claro de cómo la rigidez del Estado puede frenar el desarrollo. Totalmente. Y eso sin mencionar la crisis energética. Costa Burneo insiste en la necesidad de crear un mercado eléctrico mayorista, donde los precios se fijen por oferta y demanda, y se incentive la inversión privada en generación de energía. Es decir, liberalizar el sector para que sea más eficiente y competitivo. Precisamente. Se trata de romper con el monopolio estatal y permitir que empresas privadas participen en la generación y distribución de energía. Claro, esto implica riesgos, como un posible aumento de tarifas si no hay una regulación adecuada. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Por un lado, la necesidad de un Estado fuerte que garantice el acceso a servicios básicos como la electricidad. Por otro, la necesidad de eficiencia y competitividad para impulsar el crecimiento económico. Y en medio de este debate, la pregunta clave es, ¿cómo encontrar un equilibrio que beneficie a todos? ¿Cómo asegurar un servicio eléctrico confiable y a la vez promover la inversión y la innovación? Esa es la gran interrogante. Y lo que me preocupa es que en medio de esta crisis no parece haber un consenso claro sobre el camino a seguir. Los economistas tienen diagnósticos y propuestas diferentes. En los políticos, a veces parecen más interesados en sus propios intereses que en el bien del país. Es cierto, la incertidumbre política se suma a incertidumbre económica, creando un panorama complejo para Ecuador. Y en este panorama complejo, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir a la solución y no solo ser espectadores pasivos en la crisis? Creo que lo primero es informarnos, comprender la complejidad de la situación y no dejarnos llevar por soluciones fáciles o discursos simplistas. Es decir, ir más allá de los titulares y profundizar en el análisis de las diferentes propuestas. Exactamente. Y también es importante exigir a nuestros líderes que tomen decisiones responsables, que piensen en el largo plazo. Y no solo en el próximo ciclo electoral. Decisiones que se basen en datos, en evidencia, y no en ideologías o intereses particulares. Precisamente.
Necesitamos un liderazgo que sea capaz de unir al país, de construir consensos y de generar confianza en el futuro. Y para eso es fundamental que como ciudadanos participemos activamente en el debate público, que hagamos oír nuestra voz y que exijamos transparencia y rendición de cuentas. En definitiva, el futuro de Ecuador está en manos de todos. No podamos esperar que las soluciones vengan solo desde arriba. Necesitamos un compromiso colectivo para sacar al país adelante. Después de escuchar a estos economistas en Políticamente Correcto, me pregunto, ¿cuál sería el camino políticamente correcto para la economía ecuatoriana? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Cada economista, con su análisis, nos da una idea de lo que podría ser políticamente correcto. Claro. Verónica Artola, por ejemplo, hizo un llamado a la honestidad, reconocer la gravedad de la situación, dejar de lado las ideologías y buscar soluciones conjuntas. Aceptar que la economía está quebrada y ponerse a trabajar para reconstruirla. Exactamente. Para ella, lo políticamente correcto es pensar en el bienestar de las familias ecuatorianas, por encima de cualquier interés partidista. Un llamado a la unidad. Sin duda. Jaime Carrera, en cambio, fue más allá de lo económico. Habló de un cambio de mentalidad en la sociedad. Para él, lo políticamente correcto implica asumir la responsabilidad compartida por el desarrollo del país. Dejar de lado la queja y empecé a trabajar juntos para crear un futuro más próspero. Exactamente. Entender que no hay soluciones mágicas, que el crecimiento económico requiere esfuerzo, inversión y disciplina fiscal. Y también comprender que el Estado no puede hacerlo todo solo. Claro, se necesita la participación del sector privado, la inversión extranjera, la innovación, el emprendimiento. Y aquí la visión de Alberto Acosta Burneo cobra fuerza, ¿no? Sin duda. Él habló de abrir las puertas a la inversión, eliminar trabas burocráticas y crear un entorno más favorable para los negocios. Para Acosta Burneo, lo políticamente correcto es dejar atrás el miedo a la inversión privada. Entender que el capital, tanto nacional como extranjero, puede ser un motor de desarrollo, siempre y cuando se le den las condiciones adecuadas. Un cambio de paradigma. Dejar de ver al sector privado como un enemigo y empezar a trabajar en conjunto para generar riqueza y oportunidades para todos. Es interesante cómo cada economista nos ofrece una pieza de rompecabezas, ¿no? Totalmente. Lo políticamente correcto para Ecuador implica una combinación de cosas: disciplina fiscal, responsabilidad social, apertura a la inversión y sobre todo un cambio de mentalidad. Un cambio que nos permita dejar atrás las viejas recetas y construir un nuevo modelo de desarrollo, más acorde a las necesidades del siglo XXI. Un modelo que genere crecimiento económico, pero también justicia social, sostenibilidad ambiental y bienestar para todos los ecuatorianos, ¿no? Y ese cambio, como bien decíamos antes, depende en gran medida de la voluntad de la sociedad, de su capacidad para exigir a sus líderes que tomen las decisiones correctas, pero también de su compromiso para participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Me quedo con esa reflexión. El futuro de Ecuador no está escrito en piedra. Depende de las decisiones que se tomen hoy, tanto a nivel individual como colectivo. Sin duda. Y para tomar las mejores decisiones es fundamental estar bien informados, analizar las diferentes perspectivas y no tener miedo a cuestionar las ideas preconcebidas. Por eso este tipo de debates, como el que vimos en Políticamente Correcto, son tan importantes. Nos obligan a pensar críticamente, a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar soluciones que beneficien a todos. Y con esa invitación a la reflexión, llegamos al final de nuestro deep dive en la economía ecuatoriana. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para entender esta compleja realidad. Una realidad que nos afecta a todos. Los invitamos a seguir explorando este tema y a participar activamente en la construcción de un futuro más próspero para Ecuador. Recuerdan que en las notas del programa encontrarán el enlace al episodio completo de Políticamente Correcto y a otros recursos que les permitirán profundizar en este tema. Hasta la próxima.